llega a tu vida. I want to talk about the theme of God coming early to your life. El de repente de Dios llega a ti. God is coming to you early. Escuche eso. Hear this. Sé que algunos no dijeron amén I know a lot of you don't say amen porque todavía no saben lo que estoy hablando. because they don't know what I'm talking about. Y si no saben lo que estoy hablando, And if you don't know what I'm talking about, difícilmente van a decir amén. you hardly are going to say amen. Pero a la luz de la palabra, But at the word of the light, te voy a enseñar I'm going to teach you qué es el de repente de Dios. what is God coming early to us. Desde ya profetiza Right now I'm going to talk al que about está a tu lado to the one that's next to you que el de repente de Dios that the early time of God te va a alcanzar hoy. is going to come to you. Quiero que nos vayamos rápidamente I want to go really fast al libro de los Hechos de los Apóstoles, to the book capítulo 2, of Acts, chapter 2, verso 1 al 4. Tal vez verse Isaac 1 to 4. puede auxiliar también y puede ayudar ahí si necesitan apoyo atrás. Libro de los Hechos, Book of Acts, capítulo 2, chapter 2, verso 1 al 4. verse 1 to 4. Y me lo ponen en las pantallas para que puedan leer. And you can put it in the screen so we can read all together. Vamos a dar 1 o 2 minutos para que puedan corregir las pantallas. Let's take 2 minutes so they can fix the screens. Ahí está, ahí estamos. There we go. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo bendito And we Espíritu. read the word in the name of the Lord Jesus Christ. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. When the day of the Pentecost arrived, everyone was joined together. Verso 2. Verse 2. Y de repente, diga conmigo, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly a lightning from the sky fell off, and the wind was so strong, it filled up the house where everyone was sitting. Me encanta allí porque cuando usted lee que el Espíritu de Dios vino de repente, You can see that the Spirit of God came suddenly, y es allí la base de este tema. and that's the base of the theme. Porque hay cosas que tal vez tú no las has recibido, Because there are some things that you haven't received, porque no ha llegado el de repente. because nothing has come suddenly. Pero yo vengo a profetizarle a alguien But I came here to talk about to someone, por medio de la palabra by the word, que el de repente de Dios that God will suddenly came viene sobre ti. in you. Verso 3. Verse number 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. And suddenly tongues made of fire came closer, getting closer to them who were sitting. Verso 4. Verse number 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. And everyone there was full with the Holy Spirit, and they started talking other tongues. So the Spirit told them. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Padre, gracias te damos por esta palabra. God, we give you thanks for this word. Sé que no regresará vacía. I know it will come empty. Sé que entrará I know it will enter, y cambiará and it will change la vida de las personas. the life of everyone here. Aún de todos aquellos Even all of those que nos están viendo por las redes sociales. that are seeing us through social media. Bendecimos sus vidas We pray for them, y declaramos and we declare que ese de repente de Dios that God will came los alcanza a ellos también. and will reach them En el nombre de Jesús, in the name of Jesus Christ. el pueblo de Dios dice amén. Amén y amén. Pueden tomar God asiento. says amen. En esa escritura In that writing, podíamos leer we can read que de repente that suddenly
llegó un estruendo. God came. ¿Qué me quiere decir? What is it saying? Que cuando Dios obra, When God does something, Él no obra de una manera sencilla, He doesn't do it in a simple way. sino que es un Dios It is instead a God que de repente that suddenly sorprende. surprises us. Dígale que está a tu lado. Say to the one that's not to his Dios va a side. llegar de repente. God is coming suddenly to your life. Al que lo cree dice amén. To those who believe, say amen. Pastor, Priest, ¿qué es el de repente de Dios? what do you mean by God is coming early? Los de repente de Dios God coming suddenly means no son al azar. they are random. No es algo que es puesto a que pueda y no pueda suceder. It isn't something that is going to be or not going to be. Los de repente de Dios God suddenly coming, son antecedidos they are because por el silencio de Dios. of the silence of God. Por eso al principio te decía That's why in the beginning I told you, que si tú estás viviendo if you are living un silencio, a silence, es porque Dios it's because God está a punto is about to de soltar join un de repente a suddenly come a tu favor. to your favor. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. ¿Qué te estoy diciendo? What am I saying? Yo hay veces le digo a mi esposa, Sometimes I say to my wife, ¿has sentido un silencio? how you feel a silence? Y ella de repente me dice, sí, And she suddenly says, yes. pero nosotros no nos preocupamos, But us, we do not worry. más bien nos alegramos, We become happy instead. porque sabemos que el de repente de Dios Because we know God is coming early va a obrar a nuestro favor. and He is going to work out of favor. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que los de repente de Dios That God coming suddenly son antecedidos is because they're por el anticipated silencio de Dios. by the silence of God. En ese silencio, And in that silence, en ese momento in that moment, en que todo parece que no tiene solución, that everything seems like there's no solution to it, en donde nos quedamos sin fuerza where we don't have strength anymore, o a veces pensamos que estamos solos. or we think we are alone. Pero ¿cuándo ocurre esto, pastor? But when does this happen, priest? Esto ocurre This happens cuando ya no podemos utilizar nuestras fuerzas, when we can't use our strength anymore, cuando nuestra sabiduría, when our intelligence, cuando nuestra inteligencia, when we don't are smart anymore, cuando nuestra astucia when our strategy ya no funciona. doesn't work anymore. Es allí cuando entendemos That's how we understand que hay un silencio, there's a silence. que cuando ese silencio llega When that silence comes, es cuando tú has entendido is when you understand que el único que puede obrar that the only one that can make things en esa necesidad, in that necessity, en esa enfermedad, in that sickness, en ese problema, in that problem, es el de repente de Dios. it is suddenly come of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Pero ¿cómo ocurre esto, pastor? But how does this happen, priest? Es cuando ya no podemos utilizar nuestras fuerzas Is when we can use our strength anymore. y necesitamos del mérito, And we need from the merit de la gracia of the grace y del favor de and Dios. the favor of God. ¿A cuántos de ustedes How many of you les gustaría like experimentar experimenting en esta hora in this time el de repente de the Dios suddenly come of God en su vida? in your life? ¿Qué te estoy hablando? What am I telling you? Es que de repente Suddenly, Dios te va a hablar. God is going to talk to you. Es que de repente Suddenly, Dios te saca de ese desierto. God is going to Es que de repente Suddenly, Dios te saca de ese trabajo God is going to pull you from y te da uno mejor. and will give you more better Alguien jobs. dice amén. Someone says amen. Los de repente de Dios God suddenly coming son para tu bien, are for your good, son para bendecirte. are for blessing you. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿A cuántos de ustedes les gustaría experimentar ese de repente de Dios en su vida? How many of you would like to experiment this suddenly come of God? Yo vengo a profetizar acá I came here to talk about you. que Dios hará hoy un de repente en tu vida. That God will suddenly come in your Que life. Dios hoy hará un de repente en tu hogar. God will suddenly come to your home.
que Dios hará un de repente hoy en tu descendencia. God will do it coming in your life right now. Pero para poder entender de qué consta But to understand what it is o se trata or what it means, los de repente del Señor, the suddenly come of God, vamos a definir we're going to explain it. la palabra de repente. We are going to explain the word out of De repente quiere decir suddenly means un impulso rápido, something that happens very fast, un impulso súbito, something that is unexpected, un impulso repentino, something that you don't expect, un impulso inesperado. something that you were waiting. Qué quiero decir con esto? What am I saying? Es que Dios a partir de hoy God right now va a acelerar lo tuyo. is going to make something for you. Súbitamente Right now, lo tuyo va a cambiar. your life is going to change. Lo que estaba estancado va a fluir. Something that was stuck, Lo que estaba escaso va a ser abundante. something that was dry is now going to be pure. ¿Qué estoy hablando? What am I saying? Que repentinamente That suddenly tu vida va a dar un giro de your life, 360 grados. your life is going through a cycle of 360 degrees. Y de una manera And in a way, inesperada. unexpected. Por eso a mí me encantan los de repente de Dios. That's why I like the come Porque hoy puedo estar acá because He can be right here, y mañana puedo estar en Estados Unidos. and tomorrow I can be in the Ay, 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 ay. Los de repente de Dios. The God suddenly coming. Hoy puedo estar acá Today I can be here, y mañana puedo estar en Europa. and tomorrow I can be in Europe. Ah, solo hay uno que la creyó. Only one can believe it. A su nombre. His name. Los de repente de Dios. God suddenly coming. Hoy puedes estar abajo, Today you can be down. pero mañana puedes estar arriba. Tomorrow you can be up. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. Los de repente de Dios. God suddenly coming. Hoy puedes estar escaso, Today you can be poor. pero mañana puedes tener abundancia. But tomorrow you can be rich. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. ¿Qué estoy hablando? What am I saying? Que todas estas palabras That all of these words o sinónimos or synonyms que definen el término de repente that define the definition of suddenly, tienen la peculiaridad they all have the same particularity. de que hablan de un impulso. They talk about an impulse. Diga conmigo, impulso. Say it with me, impulse. Hoy dígale que está a tu lado, Say to the one that's next to you, Dios te va a impulsar para algo grande. God is going to impulse you for something. Dígale, profetiza, iglesia, Say to a su nombre. His name. ¿Qué estoy hablando? What am I telling you? Que el de repente de Dios That God suddenly coming es un movimiento de Dios a tu favor. is a movement of God to your favor. Un movimiento de Dios para tu casa. A movement of God for your house. Un movimiento de Dios a tu finanza. A movement of God for your benefits. Hoy tu cuenta puede estar vacía, Today your account might be empty, pero el de repente de Dios la puede but llenar. God can fill it up. Hoy te pueden estar criticando Today they can be doing something to you porque no tienes nada because they don't have nothing, o por esa caída financiera, or because of that fall you had. pero el de repente de Dios But God suddenly coming, mañana hasta le puede estar prestando al que te criticó. tomorrow you do damage to those who A su nombre, His name. a su nombre. To His name. La repentina The suddenly y rápida and fast intervención de Dios intervention of God son esas de repente. are those that come suddenly. Repentinamente Suddenly y rápidamente and fast, Dios actúa God makes mediante la manera que nos va a sorprender. an act of the way it's surprising us. Siento que hay alguien que Dios lo va a sorprender. I feel like there's someone here that God is going to A su surprise nombre. to His name. Y de una manera inesperada. And in one way they don't expect. ¿Qué estoy hablando? What am I telling you? Que hoy puedes estar Today you can be preocupado, worried desesperado, or
desperate, y de repente Dios te suple todo lo que necesitas. and God suddenly wipes out all of your problems. Porque Dios Because God es un Dios de lo imposible. is a God that can make anything Y Él possible. inesperadamente, And He suddenly, lo que para ti es imposible, for what you consider as impossible, Dios lo hace posible. God makes it possible. ¿Qué estoy queriendo decir? What am I trying to say? En el momento menos esperado, In the most unexpected moment, a la hora menos esperada, in the next, el día menos pensado, the day of God things, puede ponerse de manifiesto it can manifest. lo de repente de Dios en ti. So God suddenly coming in you. Si tú profetizas If you talk about y it tú lo crees and you believe it y tú lo declaras, and you declare it, el de repente de Dios te viene hoy. God is coming suddenly in your life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La pregunta obligada aquí sería, The first question we have here is, ¿cuál es el tipo de gente what is the type of people que el Señor sorprende that God surprises con uno de sus de repentes? with those unexpected moments? ¿Qué estoy hablando? What am I telling you? Que no es para todos It isn't from everyone in here. los de repente de Dios, God suddenly coming, aunque ya aplaudiste bastante. even if you clapped. Pero te voy a enseñar But I'm going to teach you. y te voy a encaminar I'm going to walk with por you medio de la palabra in the Word, para que ese de repente so God can come que Dios va a soltar en esta casa, right now in this house. lo que Dios va a soltar este día, Because God is going to make que alcance a ti God también. It's going to reach you. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La Biblia nos dice The Bible says, y nos enseña and it teaches us por medio del profeta Jeremías by the prophet Jeremiah 17:8. 16:8. Mire lo que dice. Look what it says. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. May the man be blessed if it follows God, for the trust he has in God. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de la sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Because it will be like the tree planted right next to the water, and it will have a current fluid, and their plants will be no fear against the heat, because it will be protected by the Lord. Aquí en este verso, In this verse, el Señor nos da una llave God is giving us a key, para que el de repente de Dios llegue a tu vida. so God can come suddenly into your life. Y me enseña And it teaches me que los de repente de Dios that God suddenly coming son para aquellos is for aquellos que confían en el Señor, those who trust in the God, aquellos que tienen la seguridad those who have the security o la esperanza or the hope puesta placed en Él, in Him, aquellos que se consideran those who consider themselves benditos, holiest, dichosos, says felices, happy, contentos, happiness, satisfechos. satisfied. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ellos Because those, saben esperar they know how to wait sin desesperar. without desperation. ¿Qué estoy hablando? What am I telling you? Que estos tipos de dichosos That those types of people, mantienen su fe, they keep their faith, no considerando not considering la circunstancia the circumstances o situaciones externas. or situations that are happening Son outside. aquellos dichosos They are those que no temen. that are not afraid. Son aquellos They are those que son obedientes that are obedient a su palabra. to His word. ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que los de repente de Dios That God suddenly coming, no son para cualquiera. they aren't for anyone. Son para los de esta característica que habla el profeta Jeremías. They are for these characteristics that Jeremiah is talking about. Este tipo de gente This type of people es a lo que el Señor sorprende is those who God surprises them con uno de sus de repentes. with one of His suddenly entrances. La pregunta es, The question is,
¿Tú calificas para el de repente? Are you qualified for this? Voltea al que está a su lado Look at the one at your y side dígale, ¿tú calificas para ese de repente? and ask them, are you for this? El salmista David, The Psalm David, en el Salmo 31:15, in Psalm 31:15, David entendió David understood que los tiempos son de Dios. that the times are for God. O sea, That means que los de repente son de Dios. that God suddenly comes No del from hombre. God, not from the man. Mire lo que dice la palabra. Look at what the word says. En tu mano están mis tiempos, dijo David. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. In your hands are my times. Get me free from my enemies and my chasers. ¿Qué estoy hablando? What am I telling ¿O qué you? está hablando el salmista? What is he talking about? Que los tiempos son de Dios. That all of the times are for God. O sea, What does it mean? que es tiempo de cumplimiento. That is time for doing the word of God. Voy a volver a repetir. I'm going to repeat it once Que again. es tiempo de tu cumplimiento. It is time to complete Que God's es word. tiempo de cosas nuevas It's time for new things que Dios hará. God is going to do in your life. Y en un de repente And in one of those, del Dios Todopoderoso the mighty, powerful God cumplirá su propósito en ti. is going to do his compromise. ¿Qué te estoy diciendo? What am I saying? Que Dios te va a dejar el ojo cuadrado God is going to make your eye be cube de lo que va a hacer en ti, of what he's going to do with you, de lo que va a hacer en tu casa, of what he's going to do de in lo your que va a house, hacer en tu familia, of what he's going que va a to do hacer in en your tus family, finanzas, in your bank account, que va a hacer en tu trabajo, what is he going to do in your job. que va a hacer en tu llamado y en tu ministerio. He's going to do it in your call and your ministry. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Daniel levantó una oración Daniel sent a blessing, de esta manera. and this way, En Daniel capítulo 2, in Daniel chapter 2, versículo 20 verse 20 al 21. to the 21. Y dice, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder, diga conmigo, el poder y la sabiduría. And Daniel said, may the name of God be blessed, because it is power and intelligence. Él muda o cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. The mute and the times, pulls the times and pulls the ages, pulls the kings and places kings. It gives intelligence to the wise and science to those who understand. También dijo Daniel, It also said, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. He knows what is in the deep and hidden. He knows what is in the far, and He comes with light. ¿Qué me impacta What is the impact? de esto que Daniel está diciendo? The thing that Daniel is saying, Que el poder y la sabiduría la da Dios. that the power and intelligence God gives us. Que si tú necesitas del poder de Dios, If you need the power of God, Él va a llegar en el de repente. He's going to come to you suddenly. Dice que Él no muda, o sea que Él cambia los tiempos y las edades. He changes the ages and times. Él pone reyes He puts in y kings quita reyes. and pulls out kings. ¿Qué quiere decir? What is He saying? Que así como da, How He gives, Él también puede He quitar. can quit. Que también dice He also says, que Él revela lo profundo He reveals the deep y lo escondido. and the hidden. Así que esta palabra van a decir amén las mujeres. So this word, I want a woman to say amen. Que lo que tú pienses que tu marido tiene oculto, That what you think your husband has hidden, Dios lo va a sacar a luz. God is going to pull it out. No pasan ni 30 días Not even 30 days cuando Dios lo va a sacar a luz. when God is going to pull it out. Porque Él dice la palabra Because He says in the word que Él revela that He reveals lo profundo the deep y lo escondido. and the hidden. Conoce lo que está en tinieblas He knows what is in the fog y lo que también mora en la luz. and what also is in the light.
Yo creí que las mujeres iban a decir amén, I thought the women were going to say amen, pero también es para los hombres también. but it is also for the men. A su nombre. To his name. Sabe, en el libro de Hechos, You know, in the book of Acts, cuando usted lee todo el libro, when you read all the entire book, usted va a encontrar 3 momentos you're going to find 3 moments en los cuales vinieron el de repente de Dios. where God suddenly came. El primer de repente The first one is que se manifestó that manifested en la Biblia in the Bible. se dio en el libro de los Hechos It was in the Acts 16:26 16. y dice de esta manera: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Suddenly a big earthquake came. So the prisons started shaking, and suddenly the doors were opening, and the chains of those were collapsed. Jamás Never Pablo y Silas Pablo and Silas pensaron que Dios los libraría thought God was going to free them, a ellos y a los demás que estaban después de ese terremoto. them and those who were in that earthquake. Pero así actúa el Altísimo, But that's how God's act, con un de repente, with suddenly, de la manera que nadie se lo in a espera. way that no one expects. Por eso vengo a hablarte de parte de Dios, That's why I come talking from God. que el de repente de Dios That God suddenly coming te va a sorprender. is going to surprise you. Me imagino que Pablo y Silas I imagine Pablo and Silas no esperaban algo tan de repente, were expecting something so Tan sorprendente. so impressive. que llegó un terremoto That an earthquake came, de tal manera, and so that way de tanta magnitud, of how many shaking, que hasta las puertas se abrieron. even the doors were open. Yo declaro I declare que en este de repente that in this place, las puertas se te abren, the doors are going to open for you. las cadenas se rompen, Chains are going to break, lo que te estaba atando lo tuyo se suelta and what is killing you is going en to el nombre de Jesús. in the name of Jesus ¿Cuántos Christ. dicen amén? How many of you say amen? ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que Dios hará grandes cosas, God will do big things in your life, porque va a llegar un de repente de Dios para ayudarte, because something unexpected from God is coming. un de repente de Dios para levantarte. Something unexpected to Alguien glorifica a Dios, alguien glorifica a Dios. Un de repente de Dios para bendecirte. God's only coming to bless you De tal manera in some way que tu lamento será cambiado en baile. that your willing is going to be changed. De repente, Suddenly, Dios se mete en tus tiempos. God is going to come in your times. Vuelvo a repetirlo. I am going to repeat it once again. Dios se mete en tus tiempos. God is coming in your times. ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que aún Even de repente Dios if God comes unexpectedly, se mete en tu vida espiritual. it comes to your spiritual life. Pero para esto But for that, hay un requisito, there's one requirement, y es ser fiel a Dios, and it is being loyal to God, fiel a su palabra loyal to His word, y fiel a su iglesia, and loyal to His place, para poder ver cumplido to see completed el de repente de Dios. the suddenly coming of God. No tienes que dudar, You don't have to judge, no tienes que temer, you don't have to fear, tan solo tienes que creer. you only have to believe, Y su poder va a llegar para ayudarte. and His power is going to come to help you. La Biblia dice The Bible says que los que estaban presos that those who were in jail salieron. came out, Y no fue el terremoto, and it wasn't the earthquake. fue el de repente de It Dios. was the suddenly coming of God. ¿Alguien está entendiendo? Someone's understanding this. Bien dice la palabra. The word says it clearly. Salomón lo dijo Solomon said en el libro que él escribió, in the book he wrote, Eclesiastés 3.1. in Eclesiastés 3.1. Ecclesiastes 3.1. 3:1. Yes. Todo tiene su tiempo
Y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Everything has its time, and everything that was above the sky has its time. ¿Qué está diciendo el hombre más sabio de la tierra? What is the most wise man in history saying? Que es necesario que el de repente de Dios llegue a ti, That it is a necessity that God comes suddenly to your life. porque todo tiene su tiempo. Because everything has its time. Y tu tiempo es hoy. And your time is ¿Cuántos now. dicen amén? How many of you say ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Qué estoy enseñando? What am I teaching you? Que los de repente de Dios That God suddenly coming. llegan cuando menos te lo esperas. They are come when you more least expect them. Por eso Dios le dijo al profeta Habacuc, That's why God said to the priest Habakkuk, capítulo 2, versículo 3, chapter 2, verse 3. que aunque la visión tardare, Yeah. aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Even if the vision isn't coming in time, the end is coming closer and it won't lie. Even if it takes too long, wait for it. Because it will come and it will not take too much time. ¿Qué está diciendo el profeta? What is he saying? Que Dios hace las cosas que sucedan en el tiempo justo. God is going to do the things that come in the exact time. ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que lo que tiene que vender se va a vender en el tiempo necesario. That what you're going to sell is going to sell in the exact time. Que el negocio que tú estás esperando va a florecer en el tiempo que tú estás esperando. The business that is going to come in the time you're expecting. Por eso es que necesitamos That's why we need it. el de repente de Dios. The suddenly coming of God. ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que tu trabajo Your work here no es averiguar cuándo, is in investigate when. sino activar el de repente de Dios. You need to activate the suddenly come of God. Tu trabajo no es Your work isn't cuándo, when. sino decidirte que no te darás por vencido Instead, you decide you're not going to give up hasta que suceda. until it happens. El Señor le dijo a la iglesia primitiva, God told the primitive church, específicamente la del Pentecostés, specifically the one in Pentecost, no se vayan, do not go. esperen la promesa. Wait for the promise. En pocas palabras, In little words, esperen el de repente de Dios. wait for the suddenly coming of Yo le God. vengo a decir a una iglesia esta tarde, I came to talk about the church right now. espera el de repente de Dios. Wait for the suddenly coming of God. Porque si tú lo crees, Because if you believe it, en pocas horas, in little time, la noticia buena vendrá, the good news are going to come. la to your house. bendición vendrá, The blessings are coming. lo que anhelas vendrá, What you expect is going lo to que come. deseas vendrá. What you wish is going to ¿Cuántos come. dicen amén? How many of you say amen? ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que mientras más confías en el Señor Meanwhile, you believe more in the God y mantengas tus ojos enfocados en Él, and you keep your eyes focusing on them, más rápido vendrá more fast they will come a tu vida. in your life. Confía en Dios. Believe in God. Dile al que está a tu lado, Say the one that's next to you. confía en Dios, Believe in God. cree en Él, Believe in Him porque Él trae el descanso que tú necesitas. because He comes with the break you need. Así que yo te vengo a decir, So I'm telling you right now, deja de intentar resolverlo todo a tu manera, stop trying to resolve your things at your own way porque solo te traerá queja because it will bring more y problems desánimo. and no effort. Deja que Dios actúe en tu vida por medio del de repente. Let God do it Himself. Por eso Él le dijo al pueblo de Israel That's why He told Israel en Éxodo 14:14, in Exodus 14:14, y Jehová peleará por vosotros, and Jesus is going to fight for you, y vosotros estaréis tranquilos. and all of you are going to stay calm. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que tú no necesitas You don't need pelear tú, to fight yourself porque Él pelea por ti. because He fights for you. ¿Cuántos dicen amén? But when you say amen, Recuerdo la historia I remember the story cuando el pueblo de Israel when the town of Israel, estaba en el Mar Rojo it was in the red En la orilla. the coast, y el enemigo venía atrás and the enemy was right behind them, y no podían retroceder. and they couldn't come back. Tenían enfrente el mar They had in front of them the ocean,
Tenían tres opciones: They had three options. retroceder Come back para que el enemigo los matara. so the enemy could kill them. Número 2, Number 2, tirarse al mar para ser ahogados. throw themselves to the river to be drowned. O número 3, Or number 3, dejar que Dios actuara en el de repente de él. let God make them. Y Moisés clamó And Moses said por el de repente. to the suddenly coming, Y Dios le dijo, and God told them, levanta la vara. raise up that stick. Y cuando levantó la vara, And when he raised up that stick, vino un viento recio, a wind so strong came, el cual abrió camino en medio del mar. it opened the halfway of the Donde no había esperanza, empezó a tener esperanza. where there wasn't hope started. Donde no había solución, empezó a tener Where solución. there was any solution, it started to fall. Donde venía muerte, fue convertido en vida. Where death came, it suddenly became in life. Y dice la Biblia And Bible says que ese de repente that the suddenly coming abrió camino. opened ways, Y pudieron pasar todos ellos and everyone could go through it sobrenaturalmente. in a powerful way, De tal manera in a way que cuando pasó el último that the last one to go in there al otro lado, to the other side, Dios le dijo a Moisés, God told Moses, vuelve a levantar tu vara. oh, raise that stick again. Y cuando la levantó, And when he raised it up again, el mar volvió a su posición normal. the ocean came back to its normal position. Pero pasó algo, But something unexpected que happened, los enemigos que lo amenazaban that the enemies that betrayed them, venían todavía dentro del mar. they were still inside the ocean. Y las aguas los cubrió And the water covered them de un lado y de otro, in one way and another, de tal manera in a way que todos se ahogaron that everyone in there drowned. y los enemigos perecieron. And the enemies faded away. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que si estás viviendo persecución por tus enemigos, That if you're being chased by the enemy, el de repente de Dios llega suddenly y come. te va a librar de tu It problema. will free you from your Alguien problem. dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que lo que tu realidad ve y tus ojos ven What the reality sees and your no eyes see, limiten el poder de Dios they don't limit the power of y God lo que Él ya determinó para tu vida. and what He already determined for your life. Quiero que veamos I want you to see un ejemplo claro a clear example de un de repente de Dios. of a suddenly come of God. Y hay una historia And there's a history de alguien of someone que vio un de repente de Dios of God suddenly y coming, fue una mujer. and it was a woman. Vámonos rápidamente Let's go really quick a Segunda de Reyes, to Kings 2, capítulo 4, chapter 4, versículo 1 al 6. verse 1 to 6. Y dice de esta manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. A woman, one of the women of the child of the priest, claimed to Eliseo, saying, one of your children, my husband, has died, and you know he was your child. He feared God. And I came here to take 2 child's minds to become children. Verso 2. Verse 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. And Eliseo said, what do you want me to do? Declare what you have in your home. And she said, your daughter doesn't have anything in house, only 1 oil barrel. Verso 3. Verse number 3. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vacías, no pocas. And he said, go and beg for barrels that are borrowed of your neighbors, not empty, not little. Verso 4. Verse number 4. Y le dijo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Now he said,
enter later and lock yourself with your child and pull off the oil, and when it is full, pull it apart. Verso 5. Verse number 5. Y se fue la mujer e hizo como el profeta le dijo y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. And the woman go, and she did what the priest said. She closed themselves with her child, and she started filling up the barrels with oil. Verso 6. Verse number 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le respondió, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. When the barrels were full, she said to one of her children, go and take me more of those barrels. And he said, there's no more barrels. So the oil started to fade away. En los versículos que nosotros hemos leído, The verse that we read, encontramos a una mujer endeudada. we find a dark woman. ¿Cuántas mujeres hoy tienen deudas? How many of you have debts? Levante la mano. Raise up your hand. Una mujer sin oportunidad A woman with dark opportunity porque era viuda. because she was our duty. Una mujer afligida, A woman that was ya sin esperanza. without hope. Tal como muchos de nosotros venimos al Señor, Like a lot of us come to God. endeudados, Doubts, afligidos, fragiles, abandonados, forsaken, sin esperanza. without hope. Pero en la historia But in this history de esa mujer, of that woman, en su búsqueda por mejorar su condición familiar, in the search to prepare their family, encontramos dos verdades espirituales we find two real hopes que nos pueden enseñar that they teach us a recibir las bendiciones que Dios quiere darnos en nuestra vida. to receive the blessing that God is preparing for our life. Número uno, Number one, para recibir la bendición de Dios en nuestra vida to receive the blessing of God in our life y en nuestra familia, and in our family, necesitamos, we need debemos de estar preparados para recibirla. to be prepared to receive it. ¿Qué le estoy diciendo? What am I telling you? Que esta mujer no estaba preparada en ese momento para la bendición. This woman wasn't prepared in that moment for the blessing. Porque cuando el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Because when the prophet said to her, Ella "What do you have at home?" ella le responde, She says, nada tengo en casa, I don't have nothing, más que una vasija only one barrel de aceite. of oil. Dios God hace que lo único que tengas makes the only thing you have sirva para poderte levantar. is something that can wake you up. Alguien dice amén. Someone says amen. Alguien dice amén. Someone says amen. Pueden tomar asiento. You can sit down. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que esta mujer no estaba preparada para la This bendición. woman wasn't prepared for the blessing of God. Hay gente que dice, There are some people that say, Señor, ¿por qué no viene mi bendición? oh good Lord, why did my blessings come? Muchas veces es Sometimes it is porque no estás preparada para la bendición. because you are ready for the blessing. ¿Por qué te digo esto? What am I telling you this? Porque si el Señor en un de repente Because if God suddenly came te deposita en tu cuenta 5 millones de lempiras, and he deposits 5 million lempiras, tú no vuelves a la iglesia. he won't come back to the church. Te perdemos. We lost you. Te diríamos, bye, 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 bye. We tell you bye bye. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. ¿Por qué te digo esto? What am I telling you this? Porque ahí mismo en 2 Reyes 4:3, Because right there in el profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. the prophet said, go to take barrels from your neighbors, empty and no very little. Un día yo le dije a una mujer, One day I told a woman, ella me dijo, pastor, she told me, priest, ¿por qué yo no recibo mi bendición? why I don't get my blessings? Yo le dije, porque usted no le va a ser fiel a Dios. Because I told her, you are going to be loyal to God. Y ella me quedó viendo y se molestó. And she looked at me and she got angry. Pero ¿sabe qué? Le dije, But you know what? en esta semana Dios suelta lo suyo. In this week, God is going to pull out something for you. Y ella me dijo, amén. And she said, amen. ¿Y qué cree usted que pasó? And what do you think it happened?
Soltó Dios la bendición God put out the blessing, y la mujer se fue de shopping toda la semana and the woman go parties all week, y no se congregó en todo ese mes. and she didn't join in the entire month. Una semana en City Mall, One week in City Mall, otra semana en Mega Mall another week in Mega Mall, y una quincena en Roatán, Islas de la 15 Bahía. in Roatan, Islas de la Bahía. and cities of Bahia. ¿Qué le parece a usted? What do you think of this? A su nombre. To his name. Número 2. Number 2, ¿Qué nos enseña esta historia? what does this story teach Que us? la bendición de Dios en nuestra vida That the blessing of God in our life depende de Dios, no de nosotros. depends of God, not us. Por eso usted no sea esclavo del sistema. That's why you don't need to be a slave of Por the eso usted system. no se mate trabajando, hermano, de 7 a 7 o 10 de la noche en su negocio. Don't kill yourself working to 7 to 9 p.m. Porque quien depende de su bendición because it depends on your blessing. es de Dios. It's of God. Cuando usted entiende, When you understand el de repente de Dios llega. that God's only coming, ¿Qué estoy diciendo? what am I telling you? Que Dios para bendecirte God for blessing you. no necesita que trabaje duro toda la semana. It doesn't need you working all week so hard. En un solo día, In one single day, en un solo segundo, in one single en second, una sola hora, in one single hour, el Señor te puede bendecir grandemente. God can bless you. And ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Pero los que no han entendido el de repente de Dios But you don't understand the only comes of van a God. estar esclavizados, Are going to be slaves. van a estar enchachados They are going to be chained por Satanás by Satan en un negocio o en un trabajo, in a business or a job. no sabiendo You've seen this, que la Biblia dice that the Bible says, que donde está el Espíritu de Dios, where the Spirit of the Holy God is, ahí hay libertad. there is freedom. Hoy se rompen las cadenas, Today to change our hoy se rompen las cadenas Today to change our en el nombre de Jesús. In the name of God. ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que la bendición That the blessing no depende de ti, doesn't need you. depende de Dios. It needs God. Lo único que exige Dios The only thing that God tells us es nuestra fe. is our faith. Una mujer un día me dijo, A woman once said ella vendía ropa interior de marca she sold clothes y daba crédito. and she gave credit. Y ella me dijo, And she told me temprano a la tarde early in the de un afternoon, día sábado de culto, in a Saturday call, me dijo, pastor, no voy a ir al culto. she told me, "Priest, I won't come to the court." Y yo le pregunté por qué. And I asked her why. Es que me dijo, los sábados pagan en la maquila. The Saturdays they pay me, she said. Los sábados pagan, The Saturdays they me pay dijo me. ella. She told me. Y si no les cobro, And if I don't No me trust pagan. them, they don't pay me. yo le dije, sierva, And I told her, lo que es "Daughter, suyo, what is yours, el diablo no se lo puede robar. Satan can take it from you. Mejor vaya al culto, Better go to the court que su dinero está asegurado. that your money is secure." Me dijo, pastor, She told me, "Priest, algunos toman los sábados some people take the Saturday y se van a tomar mi dinero. and they take my money. Y yo le dije, vaya al culto, Go to the court, honre a Dios, pray for God, y es posible que hasta ni tomen esa gente. and it is very possible that people won't even take it." Pregúnteme qué pasó. Ask me what happened next. No llegó ella al culto She didn't come to the court por ir a cobrar. because she wanted to go. ¿Y qué cree que pasó? What do you think it happened? El domingo llegó al culto Monday she came, toda decepcionada. all sad. ¿Por qué? Why? Porque el de repente de Dios no llegó. Because God didn't come suddenly. Y ninguno de ellos le pagó. And none of them paid her. Cuando ella les cobró, When she told them, todos ellos no le pagaron. none of them paid her. Y llegó decepcionada. And she came in sad. Y yo le dije, mujer, And I told her, tiene que "Woman, aprender you need to learn a darle el primer lugar a Dios. to give the first place to God. Porque si es así, Because if it is lo like suyo that, está asegurado. the money is secure." ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you say amen? El siguiente sábado,
The next Saturday, ¿Qué cree que pasó? what do you think it happened? Miré llegar la hermana al culto I saw the woman come here y le pregunté, and I asked her, ¿y sus deudores? where are your debts? Me dijo, She told me. me respondió, She answered me, Dios se encarga de ellos. God is taking care of them. Y el domingo And the Monday, llega con una carcajada de oreja a oreja. she comes with a smile to Y le me. digo, ¿por qué viene tan feliz? And I asked her, why are you so happy? Porque me dice, todos me pagaron Everyone paid me, said her. el domingo. In the Monday, Todos me pagaron, everyone paid me. aún los que se habían tomado en cerveza lo que me debían. Even those who drink paid me. Y yo le dije, And I told her, ¿se fija por qué es importante darle el primer lugar a Dios? you see why it is important to give the first place to God? Y ella me respondió, tiene razón, pastor. And she answered me, you are right, priest. Nunca vuelvo a cometer esa locura I never make that mistake again, she said, de dejar a Dios por un negocio. of leaving God for a business. Y así lo hizo hasta todo el tiempo que estuvo en esta iglesia. And she did it like that until she was left. ¿Y qué pasó cada vez que lo hacía? And what happened every time she did it Y obedecía, and she obeyed, el de repente de Dios llegaba a ellos. God suddenly come to life. Dígale que está a tu lado. Say to the one that's next to you, El de repente de Dios llega a tu vida. God is going to come suddenly to your A su life, nombre. to His name. A partir de hoy, Right now, prepara tu vida. prepare your life, Prepara tu hogar. prepare your home, Prepara tu descendencia prepare your family para recibir la respuesta de repente. to get the answer of God. Porque la intervención divina, Because my No. intervention, no programada not programmed, ni esperada, neither unexpected, va a llegar. is going to come. En la palabra de Dios existen 3 tipos de tiempos In the Word of God, there are 3 types of times, para que conozca los tiempos de Dios. so you know the times of God. ¿Saben por qué nos desesperamos You know why we get desperate cuando esperamos algo? when we wait for something? Porque creemos que nuestros tiempos son los tiempos de Dios. Because we believe our times are times of God, Y no es así. and it isn't like that. La Biblia me enseña The Bible teaches me que hay un tiempo general y de calendario. there's a general time in the calendar, Y este en griego es el tiempo cronos, and in Greek, this time is chronos, llamado cronos. called chronos. ¿Está entendiendo, iglesia? Are you understanding this? Que está en Hechos 1.7. It is in Facts 1:7. Mire Hechos 1.7 lo que dice. Look at Facts 1:7. Hechos 1.7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. He said, you don't need to know the times that the Father had placed, because He knows when they happen. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que el cronos That chronos de Dios of God, es el tiempo general the general time y el tiempo de calendario que uno está viviendo a diario. that the calendar day we all see every day. Pero también está el kairos. But there's also the kairos. ¿Cuál es el kairos, pastor? What is the kairos? Es una palabra griega It's a Greek word. que significa What does it mean? el tiempo oportuno y determinado por Dios. The determined time of God. Yo no sé cuál tiempo tú quieres. I don't know which time you prefer. El tiempo cronos The chronos o el time tiempo kairos. or the kairos time. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Que el tiempo kairos Kairos time es el tiempo oportuno is the opportunity of o el time tiempo determinado. or the determined time. Por eso Jesús les dijo, That's why God told a us. ustedes no les compete las sazones You don't need to know the De- time de lo que el Padre, de los tiempos del Padre. of the times of God. Mire lo que dice en Génesis 18:14. Look at what it says in Genesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Is there something hard for God? To the time I prepare for you, and I will come back, and Sarah will have a children. Sara tenía 90 años Sarah had 90 years cuando el Cairo de Dios llegó a su vida. when the Kairos of God came to her life. Y nosotros estamos desesperados ya. And us, we are desperate
Pero también habla del tiempo plero, But it also talks about the time period, en griego hablando, in Greek talk. que es el tiempo del cumplimiento. It's time to complete. A alguien le va a gustar este tiempo, Something's going to light this time. que habla Gálatas 4:4. That talks about in Galatians 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer y nació bajo la ley. But when the time came, God sent His children, born from a woman and born under the, Dígale que está a tu lado. say the one that's next to you. El tiempo del cumplimiento del plero ha llegado a tu vida. The time of mandament has come to your life. Dígale que está a tu lado. Say the one that's next to you. Te conviene el tiempo plero, Your time of the letter has come. porque es el tiempo del cumplimiento. Because it's time for Es el tiempo de tu bendición. It's your time for Es el blessing. tiempo de tu respuesta. It's your time for Es el response. tiempo de tu solución. It's your time of ¿Alguien solution. dice amén? Someone says amen. ¿Alguien dice amén? Someone says amen. ¿Qué te estoy diciendo a conclusión? What am I telling you in conclusion? El de repente de Dios God suddenly coming. nos va a llegar la gloriosa respuesta de Dios He's going to give us the holy answer cuando lo menos lo esperamos. when we least unexpected. Melissa, Lisa, el plero de Dios llega de repente a ti. the pleasure of God is coming next to you. Hay veces que te afliges, There's sometimes you hay are veces que te frightened. preocupas Sometimes you worry al ver tu entorno, to see your surroundings. lo mismo de siempre, The same all day, el mismo ciclo, the same cycle, la misma rutina, the same routine, la misma situación, the same situation. pero por cuanto has obedecido But because you have obeyed the word a venir a la casa de Dios, to come into the house of God, porque a los que vienen a la casa de Dios, because of those who come to the house of God, algo se les pega. something sticks with them. Llegó el tiempo del plero en tu vida, The time of pleasure has arrived in your life. el de repente de Dios And God suddenly coming te va a sorprender. is going to surprise you. Mira esto, Look at this. no termina este año This year doesn't end. mientras no se suelte lo que es tuyo, Meanwhile, the things you have, mientras no alcance lo que es tuyo, even if you don't reach, mientras no reciba lo que es tuyo, even if you don't receive, mientras no se active lo que es tuyo. if you don't activate what's yours. Yo te veo con maleta en mano, I see you with a melody in yo veo que lo tuyo alrededor cambia, I see your surroundings. yo veo que las puertas se abren, I see the doors open. yo veo que la bendición que se te quitó, I see the blessings pulling porque Dios me apart. muestra que algo el enemigo te quitó, Because the enemy took something from que you, era tuyo. and it was yours. Llegó el tiempo The time has come que el plero, that the pleasure, el de repente de Dios, the suddenly coming of God, va a cambiar toda tu vida. is going to change your whole life. Y no solo tu vida, And not only your life, la vida de tu descendencia. the life of your family. Porque lo que tú viviste, Because what you lived, lo que tú pasaste, what you had done, todo aquello everything que solo tú y Dios saben, that only you and God know, lo que tú y Dios vivieron, only you and God lived, tus hijos no lo van a vivir. your sons are going to live it. Si supieras If you only knew que lo de tu descendencia that your descendants ya está pagado, is already paid, las necesidades que tú viviste, the necessities you live, que tú pasaste, you walk through, tu descendencia no la va a vivir, your descendants are ni going la va a to live it. pasar. Neither pass it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no es lo mismo estar fuera de Dios Because it is in the same que estar with dentro God, de Dios. or staying with God. Porque cuando tú estás fuera de Dios, Because when you're out of God, el dolor y el sufrimiento llega. the pain and suffering comes. La necesidad y la escasez se establece. The necessity comes around. Pero cuando tú estás en Dios, But when you're inside with God, la tristeza se vuelve alegría. the sadness becomes happiness. El dolor se vuelve gozo. The pain becomes happiness. La escasez se vuelve abundancia. Everything will be filled. La miseria The misery se cambia en la vida de la persona. changes in the person's life. Vienen tiempos de cambio para ti. There's times, Vienen tiempos de bendición para ti. times of blessing for Y you. tú puedes decir, ¿quién soy yo para que Dios me hable de esta manera? And you can decide who I am. Como dije al principio, Like I said in the beginning, el de repente de Dios no es para cualquiera. God suddenly coming isn't Es para aquellos que obedientemente obedecen el llamado y la invitación de Dios It's for those who obey my word a estar con Él y estar en su
presencia. It is with them and Alguien with my dice presence. amén esta noche. Someone says amen. Alguien dice amén esta Someone says noche. amen. Alguien dice amén esta Someone says noche. amen. It's like, ¿Qué estoy diciendo? what am I telling you? Que Dios actuará. God is going to act. Siempre lo hace así. Always do this like this. De repente vendrá a tu socorro. It will suddenly come to your Y life. hasta quienes nos rodean Even with those who serán surround you también bendecidos. are going to be blessed. Por eso dile al que está a tu lado. Say the one that's next to you. Si el de repente de Dios me alcanza, If God suddenly comes to me, también te va a alcanzar a it's ti. going to come to you right as well. Si Dios me da la visa, If God gives me the visa, también te la va a dar a He ti. will also give it to you. Si Dios me hace viajar, If God makes me travel, también tú vas a I'm viajar. going to make you travel as well. Si Dios me prospera, If God prospers me, también Dios te va a He will prosperar a prosper ti. you as well. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? ¿Qué estoy diciendo? What am I telling you? Que nuestra familia conocerá That our family will know igualmente a Cristo como único y Salvador, God is the only como Savior. nosotros lo estamos recibiendo. Like us, we are recognizing it. Gracias a la poderosa Thanks to the Almighty y muchas veces repentina intervención de Dios. and unexpected come of God. Si usted cree en el Señor Jesús, If you believe in Jesus Christ, también su familia creerá. your family will believe in it also. Hoy es el día Today is the day en el cual Dios confirma in what God que traerá de repente a tu vida, will bring unexpected things. traerá de repente a tu hogar Things unexpected are y a tu coming, descendencia. and your descendants. Hoy es el día de salir del Kairos Today is the day of coming out of Chronos e ir al tiempo de fe, and go to the faith time. tiempo oportuno determinado como el Kairos de tu vida. Time opportunities that are defined as ¿Para Kairos. qué, pastor? For what, please? Para traer bendición, To give blessings, sanidad, sanity, milagros, miracles, prodigios prodigies, y se manifieste el pleno de Dios. and it manifests God in your life. El tiempo de las promesas, The time of el promises, cumplimiento de las promesas of compliments of promises, ha llegado. has come. Si te pones de pie, If you get up, el de repente de Dios llega the suddenly coming of a tu God vida esta noche. at your life right now. ¿Alguien está creyendo en Dios Someone en is esto? believing this. ¿Alguien cree en Dios en esta palabra? Someone is believing in this. El de repente de Dios está en ti esta noche. Suddenly, God is going to El de come. repente de Dios te llena esta noche. God is going to fill you ¿Cuántos up. dicen amén? How many of you say ¿Cuántos amen? quieren experimentar el de repente de Dios? How many of you want to experiment? ¿Sabe que hay gente, me muestra Dios, You know there are some people, que hay gente there's some people here que hasta va a llorar, that's going to cry. se va a gozar, They are going to be se va a They deleitar are going to be delicious. de lo que Dios va a hacer en ese de repente? What God is going to do. Alguien dice amén esta noche. Someone says amen. Alguien dice esa palabra es mía, Someone says that word is esa mine. predicación es mía. That predication is mine. Alguien se lo da fuerte al Someone Señor. give it loudly to the Lord. Vamos a adorar al Señor esta Let's noche. adore the Lord. Gloria a Dios, Glory of God. gloria a Dios. Glory to God. Dile a tu vecino, Say to your neighbor, te conviene el de repente. it convenes a suddenly come. Dile a tu vecino, Say to your neighbor, yo recibo el de repente de Dios. I received the suddenly came of God. Dígale que está a tu lado, Say the one that's next to you. yo recibo I received el de repente de the Dios. suddenly coming of God. Hoy he venido Today I came por esa palabra for that word, y esa palabra me la llevo and that word I take en el nombre de in Jesús. the name of Jesus Christ. Levanta tus manos y cierra tus Raise up your ojos hands y adoremos a Dios. and let's adore God. Dios no rechaza oración, oración está en él. Adore, Adore it. Y él nunca vi un justo, nunca vi un justo, sin respuesta o quedaré sufriendo. Y le basta solamente esperar la promesa del Señor. Díselo, y basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer. Díselo fuerte al Señor. dígaselo. Say it. Cuando desde sus manos es hora de vencer. Alábale, oh, alaba. Díselo, si duele te alaba. Dígaselo. Si está llorando alaba.
en la prueba alaba. Si estás sufriendo alaba, no importa, no importa alaba. Tu alabanza escuchará. Escucha iglesia, deja el frente abierto camino, que la botadera sacando espinas, vaya sus ángeles contigo a luchar. Ella de puertas nadie puede cerrar. Ella trabaja para los que confían, camina contigo de noche. Levanta, prueba tus manos, tu hijo heredero, comienza a cantar, alabando. Síganlo, iglesia. Alaba a Dios. Glory to God. La gente necesita y entender lo que Dios está hablando. Cuando Él quiere el silencio porque está trabajando en tu vida, díselo. Cuando Él quiere el silencio es porque está trabajando. Basta solamente mirar la promesa del Señor para tu vida, díselo. Y basta solamente y esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levanta tus manos, díselo. Y cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba, te está llorando alaba, en la prueba alaba, se está sufriendo alaba, y no importa alaba, tu alabanza escuchará. La iglesia que me creyó está al frente abriendo camino, que la cadera sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Ella de puertas nadie puede cerrar. Ella trabaja para los que confían, camina contigo, pero no está